Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Abogados en Acción, que como es costumbre, todos los viernes en vivo, al ser las 4 de la tarde, bueno, un poquito de retraso hoy, pero bueno, estamos al aire, que es lo más importante, estamos en vivo en el programa Abogados en Acción. Recordarle que este es un programa de opinión jurídica, que lo que se pretende es que usted, mediante la participación activa en el teléfono, nos exponga un caso y aquí se desarrolla, se habla sobre el tema en general, pero nunca tiene como objetivo suplantar la relación que usted debe tener con su abogado de confianza. El abogado de confianza que lo ve usted allá en la oficina, explicándole todo claramente, todos los elementos del caso, y él en la privacidad de la situación ahí le dará el mejor consejo. Abogados en Acción es una firma jurídica independiente que se ubica aquí en San José, 50 metros al norte del edificio de la OIJ, o en Santa Cruz de Guanacaste, 600 metros al este del Banco Nacional. Bueno, pero empezamos el programa siempre recibiendo con las manos abiertas a la licenciada Tatiana María Avendaño Solano, quien la colega siempre viene a conversarnos de algunos temas importantes que ella se encuentra en las redes sociales. Pero no atrasemos más, demos la bienvenida, licenciada Avendaño Solano. Buenas tardes, bienvenida a Abogados en Acción. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a iniciar de una vez con los casos que nos proponen nuestros televidentes a la página Abogados en Acción TV. El primer caso que nos consultan es sobre un tema laboral, la posibilidad de renunciar por una mejor oferta que se presenta de trabajo. Entonces, ¿qué obligaciones tiene ese trabajador? Si es necesario dar el preaviso o qué ocurriría en caso de que no lo quiera dar y que simplemente al día siguiente, por ejemplo, se quiera retirar del lugar de trabajo. En estos casos lo que se hace es que la persona sí tiene que dar el preaviso. En caso de que no sea posible o que no quiera hacerlo, ese mes de preaviso, ese dinero va a ser rebajado al final de sus extremos laborales cuando le sean liquidados. Entonces es preferible que realice el mes de preaviso. Además nos consultan sobre una deuda que se adquirió hace ya algunos años para, un televidente para una familiar, en este caso para una prima, y esa prima nunca pagó la deuda. En su momento fue de 200.000 colones y ahora le están cobrando aproximadamente 2 millones de colones. ¿Qué puede hacer en este caso? Lamentablemente, lo único que podría hacer es verificar si cuáles intereses ya están vencidos, y obviamente verificar el plazo de la prescripción para saber si la deuda aún es exigible. En caso de que sí sea exigible, pues no es ningún tipo de excusa que la prima no haya pagado si él sirvió para ir a firmar los documentos como fiador o como deudor, así él no haya aprovechado ese dinero, pues es lamentable, pero va a tener que asumir esa responsabilidad por la prima que actuó de forma irresponsable. Asimismo nos hacen una consulta, una televidente tiene a su hijo privado de libertad. Los días 23 de cada mes se cumple el plazo que se dictó de prisión preventiva. Entonces nos consulta qué ocurre, ya que el día 23, cuando se cumplía el plazo, no se le hizo ninguna audiencia, no se volvió a generar este plazo, y el día 24 fue cuando de nuevo hacen esta renovación y de nuevo solicitan la prisión preventiva. ¿Qué podría ser? Bueno, establecer un proceso de habeas corpus, ya que se incumplió con esto el debido proceso y todas las garantías que tiene la persona que está privada de libertad. Así que esto fue un error probablemente de la Fiscalía, pero ese error él no lo tiene por qué asumir, así que podría realizar ese proceso de habeas corpus y salir en libertad. También nos consultan una deuda que se adquirió estando en una relación de hecho y las personas se separaron. Una de las personas decidió seguir con la deuda, eran dos deudas, una de la pareja continuó pagando esa deuda y la otra persona no siguió pagando la parte de la deuda que le correspondía. De igual forma como el caso anterior, actualmente el monto es bastante alto, son varios millones lo que se está cobrando. ¿Y qué podría ser? Bueno, si la persona figura como deudor,
tendría que pagar, no tiene ningún tipo de excusa o de algún tipo de, pues que le vayan a perdonar esta deuda, porque siempre si la persona firmó, si acudió a firmar, no importa si ya se separó, si era la exnovia, la expareja, va a tener que asumir esa cuenta y podría cobrarlo en otra vía, en la vía ordinaria civil, si la deuda, digamos, o si el objeto con el que para el cual se adquirió la deuda fue directamente de la otra persona. Y por último, la consulta que nos realizan es, vamos a ver, una televidente que pagó un curso en una estética. Ese curso además le tenían que generar un tipo de diploma por algún tipo de procedimiento que ella aprendió a realizar, y bueno, al final no le dan el diploma, la estética cambia de nombre y la dueña de la estética le indica que lo que debe de hacer es volver a pagar el curso o volver a realizar un proceso de exámenes debido a que la estética cambió de nombre. Bueno, esto no es ningún tipo de excusa para que no le tengan que dar su diploma si ella realizó los exámenes y realizó todos los procesos en su momento. Así que podría acudir a la vía judicial y realizar una demanda por el incumplimiento contractual. ¿Tiene algún tipo de prueba? Como lo es en este caso la factura que realizó por ese curso, así que perfectamente puede acudir a esa vía, ya es suficiente prueba si tiene copias de los depósitos y demandar a la persona que no le quiso extender su título. Esas serían las preguntas del día de hoy, licenciado Sandoval. Le recordamos a las personas que nos pueden hacer llegar sus consultas, ya sea al fanpage Abogados en Acción TV o a la página de Facebook, licenciado Rodrigo Arnoldo Sandoval, para que ahí nos hagan sus consultas y semana a semana se las vamos a ir aclarando. Muchas gracias, licenciada. Siempre es un placer tenerla aquí en vivo, que nos converse y nos hable sobre estos casos, porque la gente a veces le da temor llamar, entonces utiliza las redes sociales. A lo que vinimos, tenemos llamada ya, ¿verdad? Doña Andrea Ramírez, desde Desamparados. Buenas. Sí, buenas. Sí, doña Andrea. Sí. Buenas. Buenas. ¿Cuál es su consulta, doña Andrea? Doña Andrea, buenas. Sí, buenas. Una consulta. Es que hace 9 años mi papá falleció. Ajá. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dénos con consulta porque el programa va rápido. Hace Sí. 9 años su papá falleció, ¿y qué pasó? Y no se ha repartido nada de herencia. Ajá. Y la verdad es que me gustaría saber que no nos han dado nada de herencia. Sí, bueno, ahí lo que hay que hacer es, si el señor dejó algunos bienes inscritos a nombre de él, lo que hay que hacer es abrir el proceso sucesorio, ¿verdad? Que es el proceso mediante el cual se van a repartir los bienes del difunto. Cualquiera de los hijos puede solicitar al juez civil de la localidad donde vivía su papá, donde estén los bienes, que abra el proceso sucesorio. Alguno de los hijos se nombra albacea y el proceso prosigue hasta su finalización, que es donde el juez ordena traspasar la propiedad del difunto a los hijos o herederos que así hayan comparecido al proceso judicial. Don Rolando Quesada, desde Guapiles, buenas tardes. Don Rolando. Buenas, don Rolando. Bueno, siguiente. Don Luis, desde Tibás, buenas, don Luis. Buenas, mire, perdone la pregunta, es que yo casi no oigo, yo estoy muy mal de la audición. ¿Me escucha? Sí, más o menos. Ajá, yo estoy muy mal de la audición. Yo hace 8 días le hice una preguntita, pero fue que no entendí, tenía que oír por el televisor. La pregunta mía era la siguiente: yo tengo una pensión de 190,000 por invalidez hace 20 años. Entonces quisiera saber si esa pensioncita es embargable. Yo tengo una cuentita en El Verdugo y en Instacredit. Quisiera saber si es embargable. Bueno, yo le subo el volumen. Efectivamente, ahora sí, póngale el volumen, compre las palomitas, el refresco y a ver televisión. Vea,
El tema es el siguiente, bueno, inclusive nosotros partimos del presupuesto que las pensiones son inembargables y también el artículo 172 del Código de Trabajo establece que cuando el ingreso salarial, si lo quisiéramos equiparar, que no es el caso, pero bueno, vamos a hacer el comentario, cuando usted recibe en concepto de ingreso menos del salario mínimo de ley, que en este momento estaríamos hablando de aproximadamente céntimos más, céntimos menos, 292.000 colones, ese salario, si usted gana eso o menos, es inembargable. Ahora bien, a mí me pagan el salario, si me lo depositan en una cuenta bancaria y la plata está ahí y hay una orden al banco de embargar, pues lógicamente la plata va a ser embargada. Si yo recibo la plata y la saco inmediatamente, el dinero no va a ser embargado, excepto de que la cuenta de dónde, a dónde le depositen, sea en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Don Carlos de Punta Arenas, buenas. Buenas. Es una consulta casi algo parecido, lo del embargo del salario. ¿Cuánto tiempo tiene uno para, digamos, que no le embarguen el salario? ¿Qué tiempo? ¿Cuánto qué? ¿Qué tiempo tiene uno? En el momento que la empresa le embarga el salario a uno, porque igual yo fui a una persona y la persona quedó mal, no pagó. Ahora sí, yo tengo el embargo, pero a mí no me han notificado nada más me han dicho que en cualquier momento me embargan las cuentas. ¿Ves? Ok. Bueno, no, en el momento que el juez ordena, le ordena al patrono, a ver si me regalan las consultas por aquí, desde que el patrono recibe la orden del juez, porque el embargo no es simplemente un capricho de la empresa acreedora, no, la empresa acreedora le pide al juez y el juez le pide a la empresa que haga la retención del salario y se lo pase a la cuenta del juzgado. Entonces, a partir del próximo salario de que el patrono ha recibido la orden del juez, es que se comienza a rebajar. Conste que el patrono tiene que respetar siempre lo que establece el artículo 172 del Código de Trabajo, que es claramente que si el patrono, el trabajador recibe menos de 292 mensuales, no lo puede embargar. Más de eso y hasta 3 veces eso, que estaríamos hablando alrededor de 872.000 colones, se le puede embargar un 12.5% de eso de más. Y si gana más de esos 872.000 colones, 76.000, se le podría embargar eventualmente hasta un 25% del salario. Don Luis de Esparza, buenas tardes. Buenas tardes, la pregunta mía es esta. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, haga la consulta, vamos haciendo las consultas rápido. La pregunta mía es esta, es que yo pedí que cortaran el cable de Tigo allá en una casa que yo tenía, y cuando yo, al tiempo me dijeron que me llamaron que había 47.000 colones, eso hace como año y medio. Y hace poquito llegó un cobro de una mujer que me habló, una oficinista, y me dijo que tenía que pagar 157.000 colones sí, el 23 de este mes, y no me llevaron del juez, y no sé qué, un montón de cosas me obligaron. Y sí, yo ni sabía porque hace año y medio de eso. Sí. Bueno, no, efectivamente ese es un tema que nosotros hemos venido conversando, porque cuando usted suscribe un contrato de afiliación a alguna empresa de estas cableras, y esto pues, como lo hemos venido manifestando, yo he hecho una investigación y estas empresas hacen un contrato en donde usted hace un servicio y lo firma por un año. Entonces, usted no puede suspender ese servicio durante un año. Si usted lo suspende, ellos le van a cobrar como que si hubiera recibido el servicio el resto. Digamos, si usted tenía 5 meses, le faltaban 7 meses al contrato, entonces le van a seguir cobrando. No es que usted hoy lo quita y mañana lo pone, o mañana lo pongo y pasado mañana lo quito. No. Hay un contrato, y el contrato es ley entre las partes. Mire, nosotros no podemos andar por ahí firmando contratos y después querer atropellar las empresas, porque después vienen los cobros y decimos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, paso número 1, cuando usted vaya a firmar un contrato, léalo, pregunte, analice, tómese el tiempo, consulte con un abogado, mire qué es lo que yo puedo hacer, qué no puedo hacer, y posteriormente firme, porque cuando nos van a poner el servicio, todo muy bonito, venga, ¿dónde firmo? Y después vienen los problemas. Los contratos son ley entre las partes, y ninguna cablera de este país le va a instalar a usted
un servicio de televisión si antes no firman un contrato. Y en esos contratos claramente se estipula que pues 1 o 2 años, si usted no se puede retirar, tiene que comprar el servicio necesariamente durante ese tiempo. Doña Dinora de Tibás. Sí, de Tibás, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo quería hacerle la consulta de que yo fui demandada por un primo mío por agresión, por un montón de mentiras que puso ahí que yo había cometido contra una tía mía que es la mamá de él, que yo era la que la llevaba al médico, la llevaba a los mandados y todo el asunto. La tía mía sufrió un accidente en la casa, se cayó, duró casi un mes en el hospital, yo estuve durante todo ese mes ahí en el hospital con ella, yo la atendí sin ningún costo de nada, solo porque la quiero mucho y todo, pero ahora resulta que este hombre viene y dice que yo la agredía y todo el asunto, se llevó una comparecencia y en la comparecencia el juez dictaminó que en realidad que sí, que todo lo que habían dicho ahí era mentira, yo negué todos los cargos. Entonces el mismo juez me dijo que me aconsejaba que yo demandara a mi primo porque estaba hablando cosas que no eran y por montones de cosas que puso ahí. Entonces yo quiero saber cuál es el procedimiento, qué tengo que hacer, si puedo hacerlo sola, si tengo que hacerlo con un abogado o esto está en el tribunal de Goicoechea, si puedo yo ir ahí, poner ahí la demanda o tengo que hacerlo con un abogado aparte. Bueno, eso es una muy buena pregunta. En realidad los procesos de protección del adulto mayor, muy similar a los de violencia doméstica, establece que, bueno, efectivamente el juez ordena las medidas de protección a favor de la persona adulta mayor. Una vez, si usted pues, no está de acuerdo, pide una comparecencia, ofrece su prueba y el juez puede determinar si prosigue o no prosigue la interposición de esas medidas de protección. La ley establece un delito que se llama denuncia calumniosa. La denuncia calumniosa es cuando yo, a sabiendas que esa persona no ha cometido un delito, la acuso de haber cometido un delito. Habría que ver si lo que esa señora denunció de usted son delitos o no son delitos. Ofender a una persona no es un delito, es una contravención. Hay que tener claro, agredir a una persona sí es un delito. Entonces, si ella le indagó a usted conductas penales que después no pudo comprobar, usted podría ir a la fiscalía, ahí mismo, del segundo circuito judicial, y entablar una denuncia penal por un delito que se llama denuncia calumniosa. Para ir y poner esa denuncia no necesita contar con los servicios de un abogado, ya que el fiscal, que es el abogado que representa al Estado, tiene la obligación de investigar cualquier delito que le lleguen a denunciar. Si usted quiere ir con abogado, pues de más no está, como dicen en derecho, lo que abunda no daña. Don Carlos desde Tibás, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas, don Carlos. Es que yo tengo unas deudas ahí con Monje y Goyo. Quisiera saber qué cantidad de salario ahorita yo estoy sin empleo. En el momento que me vuelva a emplear y me depositen, ¿qué cantidad me pueden ellos embargar? Bueno, ahorita no, porque no tiene trabajo. No, en el momento que yo entre. Pero si ¿cuánto gana usted normalmente? Normalmente 800 por mes, un ejemplo. ¿Cuánto? 800,000 por mes. 800. Sí. Bueno, imagínese que si a 800 le restamos 292,000, quedan 508,000 colones. El 12.5% de 508,000 colones, estaríamos hablando de unos 60 y algo de mil de colones, que es lo que le podrían rebajar cuando su salario sea efectivamente 800,000 colones. Porque ya dije, los primeros 292,000 colones se respetan, no se tocan. De ahí para arriba comienzan los montos que serían embargables. ¿Por qué? Porque existe un principio constitucional del salario mínimo, que es violentado en este país a cada rato, tanto por el patrono que no paga el salario mínimo, como por algunas empresas que tienen convenio de rebajo y te rebajan y no te dejan nada en el salario, ¿verdad? Yo eso nunca lo he entendido, a pesar que venga de una relación contractual. Ahí se caen recursos de amparo por violación al principio del salario mínimo, el salario digno, que está establecido en la Constitución política, porque el salario digno es un derecho fundamental de todo ciudadano de Costa Rica, a como lo es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad privada. Joana de Punta Arenas, buenas tardes. Buenas tardes.
Es para hacer una consultita. Sí. Yo llegué a una propiedad donde la señora se murió y supuestamente está a nombre de la municipalidad de Parrita. Y ahí hay un hijo que dice que me va a desalojar y la municipalidad de Parrita, o sea, el ¿cómo es que se llama? El delegado me dijo que no me moría aquí, que nadie me podía desalojar y que iban a dar unas casas para volverme a acomodar en otra parte, ¿verdad? Una urbanización que van a hacer y me dijo que no me moviera, que no le hiciera caso a los desalojos porque el desalojo solamente la municipalidad de Parrita la puede hacer. Bueno, pero tiene que contestarlo. Si él le planteó un desalojo ante la policía y usted no lo contesta, de ahí tiene que contestarlo porque si no la policía la va a desalojar. Obviamente, dentro de la defensa que usted puede oponer es que él no era el propietario o él no tiene ningún derecho para pedir ese desalojo. Los bienes municipales son bienes de dominio público. Sin embargo, el Código Municipal establece en un artículo que los bienes de la municipalidad no se adquieren derecho, excepto aquellos que realmente estén destinados para la vivienda, que ahí sí se podría adquirir algún tipo de derecho. Si esa propiedad fue de un señor o una señora que se murió y esa persona nunca ejerció el derecho de propiedad absoluto, solamente el derecho de posesión, y usted quedó en esa propiedad y comenzó a hacer su derecho de posesión, va a ser muy difícil que la saquen, pero obviamente tendrá que defenderse y oponer las defensas del caso, ¿verdad?, ante el Ministerio de Seguridad, porque los desalojos administrativos se hacen en una oficina que se llama Oficina de Desalojos Administrativos, que queda ahí en el Ministerio de Seguridad, ahí frente al Centro Comercial del Sur. Y entonces la policía te pone en conocimiento del desalojo y vos contestás sí o no, mire, no es cierto, yo lo que hago es que arriendo, no, mire, yo soy el que tengo el derecho. Y entonces la policía, si ve que hay un conflicto civil, lo que hace es que dice, no, vaya a la vía judicial, pero sí tiene que defenderse. Catherine, desde Alajuela, buenas. Buenas tardes. Sí. Vieras que lo que a mí me pasa es lo siguiente, yo tengo un hijo de 3 años. El papá de mi hijo, bueno, nunca me ha ayudado, los que me ayudaban eran los papás. Hace alrededor de 7, 8 meses, yo rehice mi vida y tengo un novio. ¿Sí? Los papás de él se enojaron y ahora dicen que no van a dar pensión, el muchacho se esconde, la pensión ya está puesta en la corte, yo voy a la comandancia y los policías me dicen que no pueden hacer nada porque tienen muchas órdenes adelante. Sí, y él sí. se esconde, él dice que él no va a pagar. Hace poco mi mamá quiere llevar a mi hijo fuera del país a pasear y él no quiere firmar la orden de salida. O sea, no hay forma. Sí. Bueno, no, efectivamente, vea qué interesante, porque la ley de pensiones establece que si la persona que está obligada no puede pagar o no aparece, y vea que los abuelos, si ellos le decían depósitos a usted puede comprobar que los abuelos eran las personas que contribuían a la manutención de ese menor y podría entablar la demanda de pensión en contra de los abuelos en vez de ese padre irresponsable. Mire, ese tema es un asunto bastante engorroso y vergonzoso para la población masculina de este país, porque nosotros pensamos que las mujeres son como objetos, mientras sean de nuestra propiedad, ayudamos, pero cuando ya es una mujer, tiene el derecho a rehacer su vida a como lo tiene el hombre y se hace un novio, ¿qué tienen que ver los niños? ¿Por qué se enojan estos señores? ¿No? Que sigan ayudándole. El hecho que usted tenga una nueva pareja, no tienen por qué quitarle la ayuda a ese menor. Y efectivamente, para poder salir del país, necesita la firma del padre. Lo que le recomiendo es que como el padre no aparece, presente una demanda de cancelación ya de la patria potestad para que no tenga que un juez le exima de estarle pidiendo esa autorización cuando el menor vaya a salir del país. Don Leonel desde Pavas, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor. Sí, amigo, la consulta es la siguiente. Yo hace, creo que 1 año, 2 años, había suscrito un contrato con una cablera, casualmente, que incluía, yo tengo una pequeña empresa, incluía teléfono e internet y cable. Internet y teléfono era lo que me interesaba, que era un paquete. Nunca funcionó, hubo un desfile técnicos arreglando, nunca funcionó bien, tanto así que yo terminé por quitarla y pues buscar teléfono en otra empresa y
Ellos insistían en cobrarme, yo insistí en que cómo iba a pagar un servicio que nunca se dio bien, nunca funcionó debidamente por lo que yo supuestamente iba a pagar. Pues ahí me han mandado mensajes que pague, pues yo no leí mucha pelota al asunto. Pero ahora me llegó una nota de un bufete diciendo que lo van a pasar a cobro, qué sé yo. Entonces, lo que yo deseo saber, porque aquí no solo tener la razón y la justicia, sino ver si eso legalmente pueden tener la posibilidad de pues, dañarme. Claro. Bueno, mira, amigo, casualmente hoy aperturamos el programa con una consulta muy similar, solo que vamos a ir a la parte inversa. Yo hablaba de que efectivamente usted suscribe un contrato y usted tiene que pagar. Eventualmente los abogados podrán hacerle un cobro judicial porque usted no ha pagado lo del contrato. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es la empresa cablera la que incumple el contrato? Usted no es juez de la República para decir yo rompo el contrato unilateralmente, no. Usted tiene que ir a demandar a esa empresa por todos los daños y perjuicios causados, pedirle al juez que resuelva el contrato y que le otorgue a usted los daños y perjuicios. Usted puede demandar a la empresa con testigos de que efectivamente el primer mes no sirvió, el técnico de la empresa, poner los testigos y cobrarle todos los daños y perjuicios causados. Entonces, pero tiene que demandar. No es que usted ya, porque yo soy el dueño de la televisión, voy a pagar y quitarle el cable. No, eso no funciona así. Tiene que ir al juzgado a demandar. Desde Pérez Celedón, don Luis, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, don Luis. Mire, es para hacerle una preguntita. Hace como 6 o 5 años murió mi mamá y dejó una propiedad. Nosotros contratamos un abogado y pusimos un hermano de Albacea para hacer los trámites de la propiedad, que no quedaron papeles arreglados de nada. Resulta que todos firmamos y estábamos de acuerdo en que eso se vendiera y que mi hermano quedara de Albacea. Ya hace 5 años y este abogado no menea nada, ni mi hermanillo se menea nada. ¿Qué se puede hacer, señor licenciado? Buenas tardes y se le agradece. Bueno, si usted considera que el Albacea ha incumplido con sus deberes, el cual es administrar el haber, o sea, los bienes que quedaban del difunto, usted puede presentar con otro abogado un proceso de remoción de Albacea. Dentro de ese proceso le pide al juez civil que quite ese Albacea y que lo ponga a usted o a otra persona. Si usted no está de acuerdo con el avance que ha dado el abogado, usted le puede pedir al juez, bueno, es que en este caso sería también la remoción del abogado, pero tiene que pagarle los honorarios, pedirle la renuncia y pagarle los honorarios de acuerdo a los valores del bien y de acuerdo al trabajo que el abogado ha venido realizando. Porque los abogados en ese tipo de procesos no se quitan por quitarse, como que ya me cayó mal y me lo voy a quitar porque me parece que el abogado no está haciendo bien su trabajo. No, para eso tiene que hacerse el proceso de remoción y pagarle al colega los honorarios adeudados. Don César, desde Moravia, buenas tardes. Aló, sí, buenas tardes. Sí, señor, dígame. Vea, una consultica. Yo hace 4 años estuve trabajando para la Junta de Educación de la escuela donde yo trabajo ahorita. Terminamos los acuerdos laborales y no quisieron pagarme en nada, ni vacaciones, ni aguinaldos, nada. El presidente de la Junta me dijo que si quería que me fuera a juicio. Yo me di un pleito por menor cuantía y me lo dieron por perdido porque yo no pude comprobar de ninguna forma que trabajé para la Junta de Educación. Y entonces la Junta nunca quiso facilitar ningún documento. Y aún así, por tanto, los jueces dicen que aunque la Junta durante los 3 años del pleito nunca se pronunció, pero que yo tampoco pude comprobar. Ahora, lo que quiero preguntarles es esto. Ya pasó y yo lo perdí. Ahora sí, me presento a la Junta y la Junta decide, ahora sí me da todos los documentos y hasta tengo documentos donde el mismo presidente, hay papeles firmados y todo delante del supervisor regional, donde está diciendo que sí, que se me adeuda todo el dinero y que se pagará en el debido proceso. Pero ellos no quisieron nunca presentar eso ante el proceso. Sí, bueno, entonces, y ya el proceso le tocará llevarlo ahí por la buena, porque ya judicialmente, según los datos que usted me da, ya hay un fallo en donde absuelven a la Junta de Protección de pagarle a usted los extremos laborales. Entonces, o sea, le declaran sin lugar la demanda. Absolver no, porque absolver es un tema
es una forma de decirlo, pero en realidad es un término del derecho penal. Digamos que le declaran sin lugar la demanda a usted y no condenan a ellos a pagarle nada. Entonces ya hay cosa juzgada, el fallo está en firme, la Constitución política protege el derecho a que causas fenecidas no puedan volver a ser de conocimiento, aunque pudieran ser de conocimiento. Han pasado 4 años desde la ruptura de la relación laboral, ya hay prescripción en ese sentido. Entonces ya, y lo que le tocará es llevarlo ahí, ahora bien, a ver si le pagan ese dinero, porque en su momento, lástima, porque con testigos usted pudo haber demostrado la existencia de esa relación laboral. Don Gilbert desde Heredia. Buenas, licenciado. Buenas tardes. Buenas. Es lo siguiente, yo tengo una deuda con el Banco Popular que no ha podido ser honrada porque estoy sin trabajo. ¿Sí? Y, digamos, yo ya tengo el proceso judicial, pero la casa que yo tengo, el único bien que aparece a mi nombre es de patrimonio familiar. Yo quisiera saber hasta qué punto pudiera ser embargada esa casa de alguna forma. Bueno, efectivamente el artículo 42 del Código de Familia crea un fuero de protección para aquella propiedad que se somete a el régimen de habitación familiar, excepto que la deuda sea anterior a la constitución de ese gravamen de habitación familiar. Entonces, si eso no se cumple, pues su propiedad estará protegida por ese fuero especial producto del Código de Familia, que casualmente, al ser la familia la base de la sociedad costarricense, al ser la propiedad en familia donde se va a desarrollar esta familia, pues crea esa coraza para que no pueda ser atacada por los acreedores. Llamada anónima desde Guadalupe, buenas. Buenas, para hacer una consulta. Dígame. Tengo una posesión hace 40 años. Los impuestos en la municipalidad no se pueden cancelar porque no soy el verdadero dueño. El dueño existe en la finca madre del legítimo antiguo, el dueño hace como 100 años. No existe ese señor en la vida. Solo cuando tenía cuando repartió. Y yo tengo una posesión en esas parcelas. ¿Cómo debo de hacer para llegar a la municipalidad y que me ayuden con eso? Bueno, no, efectivamente, las tasas, impuestos y contribuciones que establecen los municipios, de acuerdo a la ley, son impuestas al propietario de ese bien inmueble. O sea, se le cobra al propietario, así establece la ley. Si el propietario no está, no existe, ¿verdad? Si no existe, si efectivamente ese propietario se murió o no existe o no desaparece y no lo puede notificar, esa deuda municipal no la podrá cobrar la municipalidad, excepto, bueno, la ley establece que los tributos municipales se pueden cobrar respondiendo a la propiedad, pero igual, ¿cómo van a notificar a ese señor? Usted, pues, si no quiere tener el problema, podría eventualmente pagarlos, pero no es una obligación suya, ¿verdad? Digamos, para que no exista ese vínculo entre esa propiedad y ese cobro, que, como le digo, no es la propiedad que debe el impuesto, es el propietario registral. Doña Elizabeth, desde Desamparados. Aló. Sí, doña Elizabeth, buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. Licenciado, es para hacerle una consultita. Sí. Sí, dígame, doña Elizabeth, dígame. Vieras que es que tengo un hijo que hizo un préstamo desde el 2008 a una institución ahí y él no tenía trabajo fijo, o sea, duró mucho tiempo sin trabajo. Y ahora, hace unos meses lo llamaron y ya él está trabajando y vieras que le están cobrando. Dicen que ya esa cuenta ya caducó. Fue desde el 2006 o 2008, más o menos. Sí. Bueno, lo que la ley estipula que la prescripción, que es lo que usted hace referencia, es 4 años desde el momento que, digamos, si yo hago un préstamo, por decirle algo,
lo hice en el 2008, pero la deuda es por 4 años, o sea, terminaría de pagarlo en el 2012. Entonces, a partir del 2012 es que comenzaría a correr la prescripción, 2013, 14, 15 y 16. O aún vencido, si en el 2013 hice un pago, interrumpe la prescripción y vuelven a nacer los 4 años. Entonces, habría que ver cuándo la deuda era exigible. Si a él lo están llamando que pague, que haga un análisis de prescripción, porque si paga, estaría volviendo a darle aire a la deuda y ya no habría prescripción, sino que volvería a correr el plazo de los 4 años. Pero contrate un abogado y haga un análisis de prescripción de acuerdo al caso en concreto. Don Guido desde Heredia, buenas. Don Guido, buenas. Buenas tardes, licenciado. Sí, señor. La consulta es la siguiente, licenciado. Mire, yo soy de 65 años, soy pensionado. Tuve un problema con una institución bancaria, la cual no hubo ningún arreglo de pago ni nada. Y ahora me mandan que me quieren hacer un embargo a la pensión. ¿Es posible eso? Bueno, ya eso es un tema que hemos venido conversando, que las pensiones no son salario, ¿verdad? Lo que es embargable es el salario cuando gane más de 292,000 colones mensuales, y son embargables si la platita está entrando al banco y está ahí, la cuenta no es del Banco Popular, le podrían embargar dinero de la cuenta. Tampoco no se deje engañar, porque no, mire, es que le vamos a embargar esto, le vamos a embargar lo otro, y a veces son presiones de las empresas que, bueno, lógicamente, naturalmente, ellos están tratando de recuperar el dinero que se lo presta a tanta gente irresponsable que hay en este país, que buscan después la manera de no pagar. Doña Silvia de Alajuela, buenas. Buenas tardes. Buenas. Mi consulta es la siguiente. La Municipalidad de Alajuela a nosotros nos obligó a hacer las aceras en una alameda. Nos dio 3 meses sin saber si nosotros teníamos dinero o no teníamos dinero, y nos dijo que si no estaba hecho, nos cobraba multa. Sí. De eso ya la multa está ahí en papeles municipales. Ahora nos sale con lo siguiente, de que esas casas que nosotros compramos son casas viejas de hace 20 años más o menos, de construidas, y ahora ellos nos están cobrando un dinero por las casas que se salieron, que en una parte como de medio metro, tal vez, y nos está cobrando ahora que, ¿cuánto es lo que? 10,000 por trimestre, es lo que están cobrando. ¿Pero de qué impuesto? Por haberse salido de supuestamente el lugar del territorio. Bueno, vamos a ver varias cosas. El tema de la acera, el Código Municipal establece que sí es responsabilidad del dueño de la propiedad hacer su respectiva acera. Si usted se ha metido dentro de la zona pública, dentro de la zona municipal, de lo procedente es que se corra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí nunca se va a adquirir ningún derecho, porque es la calle pública. La municipalidad lo que tiene que ordenar es la demolición de ese pedazo que usted se metió. El cobrar, no, la municipalidad lo único que puede cobrar son tasas, contribuciones e impuestos de acuerdo a leyes debidamente establecidas. Recuerde que la imposición de los tributos en este país es reserva legal, o sea, solo mediante leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa pueden ser cobradas. Don Carlos desde Guapiles, buenas. Buenas, la consultica mía es que yo tengo unos inquilinos. ¿Sí? Tengo unos inquilinos y la cuestión que yo estoy alquilándole ahí a ellos, pero mi mamá me dejó esa propiedad, pero ya tienen 2 meses que no quieren pagar y ahora no quieren salir ellos. Lo único que yo tengo es un documento donde me da la municipalidad a mi mamá. Y ya yo no sé qué puedo hacer. Bueno, ¿y la propiedad a nombre de quién está? De mi mamá. ¿Y su mamá está viva? No, ya está muerta. Bueno, usted lo va a tener que hacer es abrir un sucesorio que lo nombren a usted de albacea, y posteriormente, una vez que lo han nombrado de albacea, a usted, usted entonces ya presenta el proceso de monitoreo arrendaticio, o sea, el desalojo, por llamarlo así, en sede judicial por el no pago del alquiler. Pero va a tener que abrir el sucesorio y que lo nombren a usted de albacea. El albacea es el administrador de los bienes de un difunto. Entonces, y
ahí va a tener que hacer valer usted el derecho que le dejó su mamá. De lo contrario, pues todos los hijos de su mamá serán herederos de esa propiedad. Don Juan desde Limón, buenas. Don Juan, buenas. Don Juan. No, dice, fue don Juan. Están un poquito saturadas las líneas, hay que tener... Bueno, eso es bonito, que quiere decir que bastante gente a nivel del país nos está viendo. Recordarle que Abogados en Acción es una firma jurídica independiente que se ubica aquí en San José y nos puede localizar al 6060-4242 en horarios de oficina o por WhatsApp. Ahí está, 6060-4242. Don Jorge desde Salchí, buenas. Buenas, licenciado. Buenas. Mire, una preguntita, licenciado. Yo trabajé con una empresa de, le voy a decir H. Solís. Ok, me dieron una vagoneta, yo soy vagonetero. Ajá. Y me dieron una vagoneta, había que revisarla, por ejemplo, y toda la cuestión. Entonces, aparecieron, digámosle, del abanico de la vagoneta, aparecieron 3 aspas quebradas. Ok, yo no lo veí cuando yo agarré la vagoneta. Tengo 3 meses de trabajar con ellos. Ahora me revisa el jefe, ve las 3 aspas quebradas y me manda una carta de despido, sin derecho a nada, dice. Entonces yo quería saber más o menos qué me diría usted. Bueno, si efectivamente esa falta de las aspas se atribuye a un problema de negligencia suya a la hora de manejar la vagoneta, es una causal de despido. Si por el contrario es un asunto atribuible pues, al deterioro normal del bien, en donde usted no tuvo una participación por negligencia, o sea, porque faltó el deber de cuidado, porque lo hizo adrede al propio, entonces no se podría estar ante un despido sin responsabilidad patronal. Yo, como usted, meto el pleito al juzgado de trabajo y que trato de demostrar de que efectivamente pues, no fue culpa suya, y para que el juez anule el despido sin responsabilidad patronal y ordene a esa empresa a pagarle la respectiva liquidación. Que eso es lo que tendría derecho, no que lo reinstalen, porque en nuestro sistema de derecho privado todavía no existe o no se prevé la reinstalación del trabajador en el sistema privado. En el sistema público sí. Doña Ana Atillo, buenas. Buenas, mi consulta. Mi mamá tenía la casa, dejó de pagar impuestos porque era una persona pensionada, no le alcanzaba. Ascendió la deuda a como a 7 millones, está en el juzgado de cobro. Ella murió. ¿Qué pasa con esa deuda? Bueno, si ustedes abren un proceso sucesorio, lo que pasaría es que la municipalidad notifica el proceso sucesorio y el proceso sigue. Si no hay ningún proceso abierto, lo que yo le decía a 3 consultas atrás al señor, que las deudas municipales son a los dueños de las propiedades, no a la propiedad. Obviamente que la ley establece que se pueden embargar las propiedades como para tratar de buscar el arreglo económico en ese sentido, para poder resarcirse por el no pago de esos impuestos. Entonces, ahí lo que hay que hacer es tratar de no abrir el sucesorio de su mamá, el sucesorio, para evitar que la municipalidad logre notificar el proceso como tal. Don Eduardo desde Cartago, buenas. Buenas. Sí, don Eduardo. Una consulta, es que vieras que papi había comprado una finca a mi abuelo y de esa finca solamente a él lo que le dieron fue una carta de venta, fue lo que se le dio nada más. ¿Y la propiedad está inscrita? No, bueno, está inscrita, pero eso no lo segregaron de la finca madre. ¿Y a nombre de quién está la finca madre? Es de otro señor. Bueno, tendrían que... ¿Y la carteventa a nombre de quién está? A nombre de papi, y papi ya está fallecido. Ok, abran el sucesorio de su papá, necesariamente ustedes como hijos, y presenten el albacea, una vez que sea nombrado y que se inscriba ese albaceato en el registro de la propiedad,
presenten una demanda ordinaria por el reconocimiento del derecho de propiedad sobre ese predio en contra del dueño registral de la propiedad. Esa sería la única salida para poder remediar. Abrir sucesorio con la carta de venta, que es un justo título, se presenta la demanda en contra del dueño registral por la posesión y el derecho de propiedad ya adquirido sobre ese predio, para que un juez dicte que efectivamente ha pasado más de 10 años, hay usucapión, y que traspase ese pedazo, siempre y cuando catastralmente sea posible hacerlo, a nombre de el sucesorio, que era su papá, y posteriormente ya cada heredero pues podrá repartirse lo que le corresponde. Doña María desde San Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, lo felicito, excelente programa, fiel televidente. Gracias. Quisiera hacerle una consultita acerca de las propiedades de las zonas indígenas. Mi papá adquirió una propiedad en las zonas indígenas por aquellos los años 1974. Ajá. Bueno, digamos en la zona sur, después invadieron los indígenas. Había gente ahí, pero lo sacaron. ¿Hay derecho o no hay derecho? Porque fue en esa época, había... ¿Y él tenía título? Aparentemente. ¿En las zonas indígenas? Zona indígena Buenos Aires. Ok. Bueno, efectivamente, bueno, ese sentido, pues, en ese sentido hay que analizar ciertas situaciones de las personas que tienen o no tenían título, ¿verdad? Porque posteriormente vinieron leyes que trataron de devolverles esos territorios a los indígenas con el objetivo de que ellos habitaran. Pero si esas propiedades tenían títulos viejos, tenía que respetarse el derecho de propiedad o bien hacerse el procedimiento judicial, ¿verdad? Que es un procedimiento que se hace en el Tribunal Contencioso, en donde el Estado te demanda a vos con el objetivo de expropiarte esas tierras, se llama expropiación. Pero si no hubo título de propiedad de nada, efectivamente ya no hay ningún derecho sobre las mismas. Don Mauricio desde Atillo, buenas. Gracias, licenciado. Es para hacerle una consultita. Sí, señor. Vea, la consulta mía es esta. Vieras que es que yo tenía un apartamento y yo lo tenía alquilado y supuestamente la gente que vivía ahí alteraron el medidor de electricidad. Sí. Al llegar el ICE, ya y vieron el negocio que estaba montado ahí. La pregunta mía es ¿qué sigue? ¿A qué se llega con eso? Bueno, usted debería presentar una denuncia ya en contra de esas personas que no sé qué quiere decir con alterar, si fue que lo violentaron, lo cogieron corriente estando ya suspendido el servicio, pero presentar la denuncia en contra de ellos. Recuerde que el prestatario del servicio público es usted y usted es el que le podría corresponder la responsabilidad civil. Penal no creo porque no fue usted la persona que lo hizo, pero sí el pagar todas esas multas le podría corresponder. Entonces trate de presentar la denuncia en contra de esas personas y presente ya el monitoreo arrendaticio para echar esos inquilinos irresponsables. Don Virgilio de Alajuela, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Es que murió hace poco y era una propiedad a nombre de mi padre. Un mejor testamento. Yo lo que quería consultar porque, bueno, yo tengo más hermanos, pero mis hermanos se están comentando de los asuntos de la propiedad porque hay un señor viviendo ahí y dice que está depositando a la corte y es mentira, no quiere salir de la propiedad. ¿Y no hay testamento, dijo? Mejor testamento a mí, a nombre mío nada más. ¿Como heredero universal? Es correcto. Bueno, usted lo que tiene que hacer con ese testamento es ir al juzgado civil y pedir la apertura del proceso sucesorio y que el juez haga valer ese testamento y lo declare heredero universal de su padre para que la propiedad ya pase a nombre suyo y se evite cualquier tipo de problema. Conste que también esas personas podrían eventualmente pedir la nulidad de ese testamento por la vía ordinaria civil. Don Rodrigo desde San Carlos. ¿Cómo está, licenciado? Un tocayo, pues ya me llamo Rodrigo. De calidad. Eso. Don Rodrigo, una consulta. Vea, entre mi papá y yo habíamos sacado un préstamo con unos inversionistas. Mi papá falleció, y ahora los inversionistas se apoderaron de la propiedad. Se había abierto el sucesorio, ¿verdad? Había quedado primero mi mamá, pero mi mamá por causas de enfermedad
lo cambiamos para que quedara yo. El sucesorio está abierto todavía. De hecho, ¿y la propiedad a nombre de quién está? Ahorita está a nombre de los inversionistas. De hecho, los inversionistas tomaron acción y sacaron a unos inquilinos que nosotros... Sí, bueno, y la propiedad es de ellos, ¿verdad? Habría que ver qué tipo de contrato firmó su papá en vida, si lo que hizo, les hizo un traspaso, si ellos hicieron el proceso judicial de cobro judicial y el juez se adjudicaron la propiedad y el juez los puso en posesión, ya la propiedad es de ellos, no hay nada que hacer, ¿verdad? A no ser que por la vía ordinaria usted trate de defender y de demostrar algo, pero ya, y si la plata, el préstamo se dio, hubo el proceso judicial, la propiedad se les adjudica a ellos, el juez los pone en posesión, no hay nada que hacer, se terminó el proceso porque no se les pagó el préstamo que se había adquirido. Don Arturo de San José. Buenas. Dígame, don Arturo. El problema es el siguiente, yo hace unos 10 años pagaba seguro voluntario, ¿verdad? Hace unos 8 años, yo estaba pagando seguro, hace 8 años murió mi mamá, a los 9 meses de haber muerto mi mamá, una hermana mía. ¿Aló? Que a los hace 8 años dejé de pagar el seguro. Sí, sí. Entonces, hace 8 años murió mi mamá. A los 9 meses de haber muerto mi mamá, murió mi hermana. Entonces yo entré en una depresión, ¿verdad? Y dejé de trabajar. Pero la caja me llegó hace poco un cobro de la caja por casi 2 millones de colones. Tenés que pagarlo. En realidad, digamos, cuando usted paga el seguro, usted tiene que seguir pagando el seguro. Si es de trabajador independiente, pues, y usted suspende la actividad, tiene que demostrarle al seguro que ya no va a trabajar más de forma independiente para suspender el seguro. Si es el seguro voluntario, eso que paga uno 20,000, pues eso, una vez que usted lo activó, señor, va a tener que seguirlo pagando por el resto de la vida. Si no, efectivamente el INS le va a cobrar, porque el seguro usted lo activa, no es algo que usted lo activa y lo quito y lo activo, no. Una vez que usted comenzó y no sigue pagando, eso le va a ir cobrando. Entonces, indistintamente del mal momento y lastimoso momento que usted pasó, eso no sería causal para que usted deje de pagar. Don Maynor desde Limón, la última llamada. Muy buenas. Sí, don Maynor. Lo felicito por el programa. Gracias. Caballero, el asunto es el siguiente. Mi suegro vive en una zona alejada de Limón. Y es lo siguiente. Unos vecinos de ellos fallecieron y quedó una señora mayor peleando y haciendo un sucesorio de la finca del esposo. Con el tiempo, mientras se hacía el sucesorio, en ese tiempo también ella falleció. Abrieron un documento en el que albacea era mi suegro y ahí decía que no había herederos, no habían hijos, no había nada. Y ahora el asunto es que ha llegado gente que se quiere meter a la finca y como mi suegro a veces medio escribe, entonces quiere saber si él tiene derecho a pelear la finca o no. Bueno, él es el albacea, dice, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, el albacea, digamos, es lo que tendría derecho a cobrarle los honorarios de albacea. Haga el cobro de honorarios y entonces, como nadie se los va a pagar, entonces el mismo bien responde por el cobro. Porque si no había ningún tipo de relación consanguínea entre la dueña original de la propiedad y él, entonces no se puede heredar. Él como albacea, él sigue el proceso hasta finalizarlo. Entonces, él puede meter el cobro judicial dentro del proceso de albacea, digamos, como un incidente de cobro de honorarios para que el juez decrete que efectivamente se le deben todos esos años de servicio y que lo haga valer dentro del crédito y eso es lo que él podría cobrar. Derecho de posesión no hay porque es lo que es albacea. No tiene algún derecho, excepto que él tenga algún documento que posteriormente podría efectivamente alegarlo. Ahora sí, nos ganó el tiempo, ¿verdad? Aquí nos quedamos hasta las 8 de la noche y siguen entrando llamadas. Recordarle que Abogados en Acción es una firma jurídica independiente ubicada aquí en San José, 50 metros al norte del edificio de la OIJ, o en Guanacaste, 600 metros al este. Nos puede localizar en los teléfonos 6060 4242 2221 0302, en donde su servidor, licenciado Rodrigo Sandoval Villalobos, con una especialidad en Derecho Penal, los atenderá con mucho gusto para conversar de su caso. Que Dios me los bendiga a todos y si Dios quiere, hasta la próxima en una nueva edición de Abogados en Acción.